Amado Dios y Padre, te damos gracias por este día que tú nos regalas, por la bendición, por la vida y por cada uno de nosotros los que vamos a empezar esta clase. Te pido, Señor, que le des sabiduría y entendimiento al licenciado, como también a cada uno de mis compañeros, por la cual necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento divino, necesitamos revelación en este tiempo. Pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo esta clase y en tu nombre creemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias. Entonces, a este inicio del nuevo curso de Teología de la Esperanza. Y antes de que inicie, hermano Byron, les pregunto, ¿pudieron ver el video sobre la vida de Moltmann? Sí. Ajá. Bueno, el suyo sí, de hermano Jaime, porque leí sus comentarios muy bonitos. A mí también me hizo cuestionar mucho el Espíritu Santo. Y los demás pudieron ver el video. Está excelente. ¿Sí? Sí. A mí me tiene un poco asustado, Lick. ¿Quién? ¿Moltmann, el video, la clase, los hermanos, el tiempo, la vida de Moltmann, la corona, el corona o la corona o la Budweiser? Me tiene un poco asustado que la universidad tenga como ícono a Moltmann, por lo que le voy a comentar más adelante. ¿Cómo no? Obviamente es el inicio de EVA, pero tenemos que aprender mucho. Excelente, sí lo quiero escuchar cuando termina, por favor. Entonces, todo el tiempo es suyo, hermano Byron. Ok, muy bien. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar esta sesión con la breve exposición de lo que aprendimos hoy o vamos a empezar a aprender acerca de este excelente, ¿cómo se llama? Curso de la teología de la esperanza. Les voy a compartir unas diapositivas para ir dando mi entender lo que yo vi en la lectura del libro y en el video que el licenciado nos compartió. Pues tenemos la teología de la esperanza de Eugen Moltmann. Todos conocemos que, como comentaba hace un ratito, es ícono de la universidad, este gran filósofo y teólogo, nacido en 1926 y todavía está vivo el señor. Su bibliografía nació el 8 de abril de 1926 en Hamburgo, Alemania, de religión luterana, y fue educado en la Universidad de Gotinga. Su ocupación actual es teólogo y profesor, aunque según lo podíamos ver en el video, ya casi no participa, obviamente por la edad que tiene que 90, 94 años, algo así. Participó en la Segunda Guerra Mundial, fue una de sus fases de su vida donde tomó él la decisión de servir a Dios. Y pues obtuvo varias distinciones, entre esas el Orden al Mérito de Baden-Württemberg en 94 y el premio Ehrlich en el 2000. Pero pasamos a lo interesante, que eran de las preguntas que el licenciado nos recomendó, pues era qué aspecto de su vida nos impacta con respecto a este teólogo. Pues yo lo que pude percibir, que ha sido uno de los más influyentes en las reformas cristianas, siendo estas la teología sistemática, la escatológica, la teología política, que ya cursamos ese curso por demás interesante, y la neumatología también. Él ha impactado mucho en ese tipo de reformas, cambiando todos los sistemas escatológicos que se han llevado. Algo muy interesantísimo que a mí me impactó fue que cómo disuelve la historia en el futuro y el futuro en la revolución. O sea, esto es definitivamente aquí quizá no lo vayamos a comprender de momento, pero creo que este curso va a ser interesantísimo, donde vamos a ir aclarando tantas cosas. También, según Moltmann, Dios se revela
como quién será en el futuro y no como quien es actualmente. O sea, esa es otro dogma nuevo, podríamos decir, para nosotros, porque lo tenemos como un presente, pero él se revela como quién será en el futuro. Y también dice que Dios está presente solamente en la esperanza. De hecho, a eso se refiere la teología de la esperanza de Eugene Molman. También la escatología, y la escatología nosotros la tenemos bajo un concepto totalmente distinto. Él la ve como la apertura hacia el futuro. Nosotros la tenemos como la terminación del ser humano, así en grandes rasgos. Y Jürgen Molman lo ve como la apertura hacia el futuro. O sea, es un dato bien, bien interesante que vamos a tener que aprender muchas características de esta teología de la esperanza. El hombre no debe esperar el futuro con pasividad, y esto significa este futuro significa libertad, y la libertad significa relatividad. Son otros temas que nosotros tenemos conceptos muy distintos, que como les comentaba anteriormente, no vamos a poder ahorita aclarar muchas cosas, pero sí me imagino que en el transcurso del curso vamos a ir solventando todas estas incógnitas que nos van dando ya desde ahora. Lo más impactante, como les comentaba hace breves momentos, es que Molman utiliza expresiones bíblicas, pero su filosofía, según puedes leer y escuchar, se la debe más al marxismo que a Cristo mismo. O sea, esto fue una de las cosas que más me impactó, y por eso les comentaba que cómo es que es un ícono para la universidad siendo cristiana, y me encuentro con esto de que se le debe más al marxismo que a Cristo mismo. Esta es una gran incógnita que tengo, un gran impacto que me causó, que pues gracias a Dios tenemos al licenciado Rojas, que nos va a ir aclarando todas estas situaciones. También es un sistema centrado en el hombre, claro, en un hombre que se mira hacia el futuro. O sea, Molman, ve todo hacia el futuro. No es tanto ni presente, mucho menos pasado, sino que todo es enfocado hacia el futuro. Y para Molman, pues el reino de Dios se introduce por medio de la política y de la revolución, contrario a lo que proclama el apóstol Pablo. Entonces, esa es otra cosa que me impacta, como contradicción que en lo que pudimos leer establece, que proclama que Dios se introduce por medio de la política y la revolución, y el apóstol Pablo pues dice lo contrario. Son otras cosas que me impactaron, que me parece muy interesante y que vamos a aprender en el transcurso de este curso. Y para finalizar, pues, ¿qué me dice el Espíritu Santo sobre esto? Pues definitivamente me redarguye a poner más énfasis en la Sagrada Escritura que en las filosofías propias. Que si bien estas están basadas en la Biblia, debemos tener mucho discernimiento y escudriñar para tomar lo bueno y desechar lo malo. Esto es lo que me viene a mí a decir el Espíritu Santo, porque ya les comento, tengo mucha contrariedad en lo que uno ha aprendido, en lo que se establece y en lo que Molman define en sus filosofías de la esperanza. Eso es básicamente lo que pude yo haber escudriñado y sacado de la información que nos dio el licenciado, y espero sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Excelente, hermano Byron. Excelente, un resumen bien comprimido y bastante denso en los conceptos. ¿Hay alguien que tiene las mismas dudas que hermano Byron o quiere compartir sus sentimientos, pensamientos, o qué le está diciendo Dios a ustedes con todo esto?
le está diciendo, deje ese lugar, vaya a un seminario pentecostal, o profundice más, lea más, o ame más al prójimo, busque más a Dios, o conviértase. ¿Qué le está diciendo Dios a través de todo esto? Y después vamos a aclarar los conceptos. No sé, ¿quién quiere iniciar? Hermana Esther, Fedalías, Amílcar, Gerson, Álvaro, Fermina, Leonel, Freddy, hermano Jaime, el que quiera. Hermano, buenas tardes. Adelante, hermano Amílcar. Definitivamente estoy de acuerdo con lo expuesto por el hermano Byron. La verdad, yo creo que a quienes tenemos por primera vez contacto con este teólogo, definitivamente nos movió el pensar, especialmente porque no estamos acostumbrados a ese tipo de teología, ¿verdad? Y sin duda alguna, lo que Dios nos dice es que en definitiva tenemos que conocerle mucho más. Yo diría que es una invitación a conocer mucho más a Dios. Porque si bien es cierto, hay algunos, los teólogos conservadores, por ejemplo, tienen algunos puntos de vista contrarios, pero no significa que en algunas ponencias Moltmann no vaya a tener razón. Supongo que en más de alguna va a tener razón, solo que por ser esta la primera clase no lo tenemos muy claro. Gracias. Adelante, otro hermano, hermana, o Fermina, o Esther. No se escucha, encendé tu micrófono, Emilia, Perdón. Esther. Bueno, a mí lo que realmente me inquietó también, como comparten, es la introducción que hace Moltmann sobre el reino de Dios, que se basa en la política de revolución, mientras Pablo se basa en la proclamación del poder del evangelio. Como que también ahí tuve ciertas contradicciones, o a mí misma me hice la pregunta. Bueno, Moltmann presenta el reino de Dios de una manera y Pablo, pues, obviamente de otra manera. Entonces, la cuestión acá es donde realmente, pues, en algún momento, pues, hay una aclaración, ¿verdad? Y también me impacta de que no se tenía que llamar escatología, sino futurología. Entonces, ¿a qué se debe esto también, verdad? Entonces es algo que estamos aprendiendo, pero es algo que también a mí me llama la atención, despierta algo en mí el por qué es así, ¿verdad? Hermano Fedalías, ¿querés decir algo o moviste el micrófono sin querer? No, lo apagó. ¿Me escucha? Adelante, hermano. Sí, me escucha, hermano. Se te escucha clarito. Bueno, que Dios los bendiga a todos, que Dios le bendiga a Lick. Solamente para agregar que como yo no estuve en la sesión pasada, apenas me estoy poniendo, ¿verdad?, al día, así que, pero sí pude ver una parte del video y de la clase introductoria, del video, y a mí sí me llamó la atención, ¿verdad?, más en que este teólogo, ¿verdad?, filósofo, se interesó mucho en la teología, ¿verdad? Después de pasar por muchas, creo que pasó por muchos obstáculos, ¿verdad? Hermano, ya no se le escucha, hermano Me Fedalías. interesó mucho en la teoría que él ha escrito. Entonces sí, para poder, ¿verdad? No, aló. Sí, ahí se te escucha un poco mejor. Sí, como le decía, que pude ver el video de la parte introductoria
de la clase introductoria, pero lo que me llamó mucho la atención son de las obras que él publica. Sí, me gustaría tener una de las obras de él para poder conocer un poco más de su teología, especialmente de la Después, con esperanza, respecto ¿no? a eso, discúlpame que te interrumpo, Fedalías. Yo les voy a compartir varios libros que tengo unos cuantos. Sin duda, como dicen, el libro más importante es este, ¿no? La teología de la esperanza, porque nuestra fe está puesta en un Dios que está vivo y como Cristo resucitó, también vamos a resucitar. Pero no, dice Molman, no, nuestra esperanza no está puesta en el futuro, por eso dice la futurología, sino la resurrección es hoy. Hoy se tiene que ver el poder de la resurrección y se tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida y también en la política. Por eso que estudiamos la teología política de Molman un poco, ¿no? Porque dice que el reino de Dios tiene que estar presente también en la política. Si no, no tiene poder. Si no, el Espíritu Santo no tiene poder. Si el Espíritu Santo y nosotros, que nos usa a nosotros, no puede cambiar el mundo de la política, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces, y cuando uno habla, cuando Molman, él, bueno, se hablaba del marxismo, ¿no? Es una palabra que asusta un poco, porque Marx era ateo, negaba a Dios, y tenía un discípulo ahí, un tal Feuerbach, de Bloch, que él negaba justamente la esperanza cristiana, y decía, la esperanza cristiana es lo peor que hay, dice, porque hace que uno viva alejado de este mundo, no se interesa por nada. Entonces Molman dijo, claro, lo más importante es la esperanza. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo nos resucitó, nuestra esperanza, ¿en qué está puesta? Entonces dice, y así como Él resucitó, como el primero, y después vamos a seguir nosotros, pero esa esperanza ya está aquí, porque ya nos mandó, dice Molman, ¿cómo es que dice? Las primicias de lo que va a ser en el futuro. O sea, la comunión con Dios, la comunión entre nosotros, la justicia, la verdad, el amor, la misericordia, todos los signos de lo que se ve, por ejemplo, en el Sermón del Monte de Jesús, en Mateo 5, ¿no? Y en ese sentido, la esperanza cristiana no es para un futuro allá en algún lejano, la futurología, sino que la esperanza cristiana, la resurrección, el reino de Dios, ya se tiene que hacer presente ahora. Ya, se tiene que ver ahora la justicia, todos los signos de la presencia de Dios, un Dios que venció la muerte, venció al pecado, con todas las consecuencias del pecado, ¿no? Que es la injusticia. Y en ese sentido es que, bueno, cuando él le habló, pero este tema lo vamos a estudiar en la penúltima clase recién, no se me adelanten. Hermano Byron, esto para la penúltima clase, cuando estudiemos el principio esperanza de Bloch, que es con lo que es el último capítulo de este libro, es el último capítulo. Nosotros lo vamos a estudiar en el penúltimo, pero para que no se me pongan nerviosos, el reino de Dios tiene que estar presente hoy, no es para un futuro, no es para cuando nos muramos. El reino de Dios se tiene que ver hoy. Cuando le preguntan los discípulos de Juan el Bautista, hey, dice Juan que está en la cárcel, dice, si vos sos el que tenía que venir. ¿Y qué le responde Jesús? Vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos escuchan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Vayan, vean, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia. ¿Se acuerdan todo eso de Lucas? Bueno, todo eso es el reino de Dios, pero es para ahora, no es para no sé cuándo, no es para algún futuro. A todo esto hace referencia. Y perdón si me entusiasmo. Solo quería responder. Sí, yo considero que de alguna manera, lo mencionaban los compañeros, no estamos tan acostumbrados a leer una teología en donde el centro de lo que se habla sea, o del lenguaje de lo que se está hablando sea Dios. Estamos acostumbrados a una teología así. Sin embargo, en este tipo de teología, por ejemplo, cuando vemos a Molman, si se recuerdan los compañeros en teología ecológica, leímos a Molman también su teología de la creación. En teología política hablamos de Molman. Ellos van un poco más al tema de cómo Dios se manifiesta a través del hombre, en el caso de la teología política, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones,
y en la teología ecológica, cómo nosotros vemos a Dios a través de la creación. Entonces, para nosotros, cuando lo leemos, podemos interpretarlo como que finalmente le está poniendo más intención a la creación. Por ejemplo, en la teología ecológica, casi que endiosando a la creación y dejando a un lado al creador, ¿verdad? Quizás desde esa perspectiva como que nos parece leer de esta manera a Moltmann, quizás por la perspectiva en la que él escribe. En algún momento yo me recuerdo, si me corregirá también el licenciado, creo que es en el renacentismo, en donde empiezan a cambiar también la forma en la que se desarrolla la teología y deja de ser de alguna manera teocéntrica para comenzar a hacer una teología más antropocéntrica, no porque se endiose al hombre, sino porque se busca la manera en la que Dios se manifiesta a través del hombre, y es en donde se empieza a manifestar el arte, la música y todo lo que se vio en esa época. Entonces creo que nos permite ir abriendo un poco la mente, y por supuesto observamos mucho de tema filosófico, ¿verdad? Que también empieza a abrirnos a nosotros la mente a una terminología distinta. En algún momento en mis comentarios de la teología ecológica, yo le compartía al doctor y le decía, no estamos acostumbrados a todo este tipo de términos, no estamos acostumbrados a utilizarlo dentro de nuestra teología, y es un reto para nosotros empezar a acostumbrarnos al uso de ello. Entonces, gracias hermano Freddy, muy iluminador. Lo que decía es que no se desesperen, que a lo largo de estos 6 meses vamos a estar tratando de comprender todo esto. Moltmann es cristiano, no es marxista, cree en el Espíritu Santo, es tan cristiano como nosotros, y entonces, tal vez, pero hay términos, como dice hermano Freddy, que tal vez nos asustan de escuchar hablar de todo esto, pero es tan cristiano como todos los que aparecen en la pantalla. Entonces no se asusten. A mí me gustó mucho un comentario que hizo hermano Jaime, porque él decía en la tarea que envió, dice, yo veo a Moltmann que él tuvo un camino así de conversión, y yo a veces ni pienso en las cosas de donde Dios me sacó, de donde Dios me salvó. Entonces, esto hace que uno revise cómo está su relación con Dios, ¿no? Y que Dios está en el camino. A medida que uno va andando, esa es la teología de Moltmann, la teología del camino. A medida que Dios le va revelando cosas, uno las va reflexionando y va escribiendo. Esa es la teología del camino. No es algo sistemático de libros, sino Moltmann es puro su vida. Él cuando va comprendiendo cosas y va teniendo experiencias, las va escribiendo. Entonces, bienvenido hermano Byron. Pero todo esto lo vamos a ir desmenuzando de a poco a lo largo del semestre. Y otra cosa es, no sé si es para dentro de 2 clases, ustedes van a tener que escribir, esto para que lo vayan pensando, van a tener que escribir cómo Dios se metió en la vida de ustedes. Porque como dice Moltmann, ¿no? Uno no es que uno encuentra a Dios, es que Dios lo llama y lo encuentra a uno, y uno hasta que se da cuenta y dice, encontré a Dios, pero es que Dios sale al encuentro de las personas. Y entonces, dentro de 2 clases, tal vez, creo, no recuerdo cómo está en la guía didáctica, van a tener que escribir su propio testimonio. ¿Cómo fue que Dios los llamó a ustedes, a cada uno, para que tengan una relación íntima con Él? Porque así todos podemos contar nuestra propia historia. Moltmann cuenta la suya, como prisionero de guerra, como nazi, después como arrepentido total. Después no quería ni decir que era alemán, por tanto que había quedado muy mal al ver todo lo que había hecho. Después se arrepiente. Y, o sea, la vida es fascinante. La próxima vez que nos veamos vamos a profundizar un poquito más en la vida de Moltmann. Y cómo Dios va usando las personas y el Espíritu Santo las usa para llevarnos a sus pies, a los pies de Cristo.
Entonces, y todos tenemos algún momento o un proceso en el que terminó, en que nosotros nos acercamos y nos arrodillamos a los pies de Cristo. Lo aceptamos como Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador. Entonces, en el caso de Molman, fue haber caído preso, estando en la cárcel, ahí, como un soldado nazi, y después se arrepiente, le regalan la Biblia, lee la pasión de Jesús en el Evangelio de Marcos, y ahí Dios le habló. Y ahí donde él después quiere ser pastor. Pero todos tenemos una propia historia. Entonces, yo les invito a que vayan pensando y vayan escribiendo los momentos más importantes. Recuerden el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, acuérdate de dónde te sacó. Entonces todos nosotros podemos decir eso a nuestra propia alma. Recordate, alma mía, de dónde te sacó el Señor. Bendice alma mía al Señor. Entonces, y cada uno vaya pensando y redactando de a poco su breve testimonio. Breve, no escriban un libro. Breve digo una hoja, no tan grande. Porque si no voy a estar toda una vida leyéndolos, son muy largos. Pero sí vayan pensando entonces, ¿y qué les hace pensar todas estas cosas que estamos estudiando en la teología de la esperanza? Entonces, hermanos, ya estamos casi como terminando el tiempo ya se acaban los 40 minutos, pasó volando esto. Y no sé si hay algún comentario más, alguna idea más. Y hermano, ¿dónde anda? Se fue el hermano. ¿Dónde está? Licenciado, buenas tardes. Sí, no sé quién habla. Licenciado, le saluda Gerson. Hermano Gerson, Dios te bendiga. Bienvenido. Te quería añadir un comentario. Recordemos que el documento que estamos leyendo es una obra de la teología contemporánea. Y esta obra, según la introducción, es producida directamente con enfoque coreano. Fue criticada, fue vista, analizada y también revisada en Corea en ese contexto. Y el autor en la introducción dice que él sabe de antemano que va a tener críticas por las posturas que él tiene ahora. Ahora nosotros leemos documentos acá de Molman, pero recordemos que es la conclusión directamente del escritor. No es que esté justificando a Molman, porque sí tiene cosas en las que sí da que pensar. Yo quiero añadir esto, ¿por qué? Porque la obra que leemos sí es una teología contemporánea. Por ejemplo, el capítulo que antecede a la teología de la esperanza es la ética situacional. Y los documentos que están escritos allí realmente asustan porque habla acerca de la muerte de la antigua moralidad. Y si lo revisamos, la verdad que la ética situacional nos habla acerca de las circunstancias, nos dice que digamos que el medio sí justifica la causa. Y la antigua moralidad dice que ningún medio justifica la causa. Y los ejemplos que pone directamente son morales en relación a relaciones sexuales y en relación al matrimonio, al divorcio. Entonces es como decir, si se quieren, bueno, vivan juntos, pero no se casen, ya se casarán más adelante. Solamente como para hacerles un comentario de lo que estamos leyendo en la teología contemporánea, que me imagino hay iglesias que lo toleran de esa manera. Bueno, no estamos casados, pero vivimos juntos. Y él dice, ¿qué hacemos? Entonces el consejo acá dice, bueno, si se quieren, el medio, hay amor, porque habla acerca del amor ágape y que ese es el resultado final. El amor ágape, no solamente dentro del matrimonio, sino con la sociedad. Entonces el peligro acá es convertir el amor ágape en eros. Para darles una ilustración de lo que yo estaba analizando, porque no me pude quedar solamente con el comentario de la teología de la esperanza, porque me movió mi teología, por así decirlo, solamente el argumento que el escritor dice que, por ejemplo, que Dios no está sujeto a procesos temporales, y dice que el proceso en el cual Dios no es plenamente Dios, porque Dios es parte del tiempo. Y también dice que la eternidad de Dios se pierde en el tiempo. Entonces, estamos diciendo, entonces Dios no es eterno. Porque si Dios se pierde en el tiempo, aquí volaron los atributos esenciales de Dios, como su eternidad, ¿verdad?
estamos colocando a Dios como sempiterno, porque tiene inicio, pero no tiene final. Sin embargo, la eternidad dice que no tiene final, y esta teología, pues, a mi manera de pensar, no encaja con el pensamiento que el escritor pone acá acerca de Molman, de cómo analiza Molman esta situación. Pero bueno, hay cosas buenas, nos quedamos con las cosas buenas, ya lo dice la escritura, examinarlo todo, retener lo bueno, y por lógica, desechar lo malo, ¿verdad? Es un buen escritor, tiene muchos enfoques. ¿Por qué enfoca el reino de Dios con relación a la política? Porque recordemos que el contexto de Molman es precisamente político. Él nació prácticamente en un liderazgo en el tiempo de Hitler, donde el ser humano anhelaba el poder como Dios, ser venerado como él. Entonces él tiene una revelación y lo que hace es una comparación, ¿verdad? Esa es mi manera de pensar, pero me quedan cosas buenas. Esta información, en lo personal, a mí me da libertad. No liberalismo ni naturalismo, como lo narra el escritor, sino una libertad para servirle a Dios, amar al prójimo y hacer realidad la obra de Jesús, que es lo que realmente debemos de tener. Saber Amén. que el centro de la catología debe ser Cristo, y lo encontramos en sus promesas. Esa es mi opinión. Gracias, hermano Gerson. Para completar esto de hermano Gerson, les voy a mandar un videíto sobre el que fuera el maestro de Molman, que fue Karl Barth, aquel que ustedes vieron el video que le impactó mucho a él. Y sobre ese video también van a hacer solamente un comentario. ¿Para qué me sirve esta información? O sea, ¿qué le hace pensar a ustedes? Nada más que eso. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué me hace pensar? ¿Qué me está diciendo Dios en todo esto? ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo en todo esto? Solamente. Yo después les voy a copiar el video en el WhatsApp para que lo puedan ver. Es también de Bill Graham y dura entre 10, 12 minutos, una cosa así. Es igual que el anterior. Les voy a enviar varios sobre distintos autores a medida que vamos avanzando. Entonces, hermanos, estamos con el tiempo que nos queda 1 minuto. Entonces, por favor, hermano Freddy, ¿podrías cerrar con una oración? Tenés 1 minuto. Con mucho gusto. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir el día de hoy. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos conectados, Señor, en este momento. Te pedimos, Señor, que nos sigas llenando de sabiduría y sobre todo del conocimiento de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos que cada uno de los hermanos y licenciados vuelvan a sus actividades con tu bendición y tu gracia, Señor. Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Hermano Byron, ahí sí que va un aplauso. Aplauso por los últimos segundos. Dios le bendiga, hermano. Y me manda, por favor, la presentación que hizo, me la manda, por favor. Con mucho gusto, claro. Gracias. Que sí. O si la pone en el WhatsApp y la comparte para todos. Me parece. Ya mismo está bueno, hermano. Está bueno. Bendiciones, compañeros. Dios le bendiga a todos, hermanos. Adiós. Entonces,